Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos iniciado el capítulo 18 que va del 1 hasta el 11, que nos habla de la fundación de la iglesia en Corinto. Los cursos anteriores de nuestro encuentro bíblico de todos los días hablamos primero lo general, ¿verdad?, de lo que significa esta fundación de la iglesia en Corinto. Luego hemos subrayado el versículo 1. Comenzábamos diciendo después de esto, que se refería a Pablo, que se encontraba en Atenas, que le esperaba a sus compañeros. Pablo en Parálleva, del lugar anterior donde se encontraba. Pablo llega a Atenas, pero corriendo desde Berea. Casi siempre Pablo, de hoy. Quiere decir que Pablo era muy fuerte, ¿verdad? Y Pablo era también muy exigente y era también muy incisivo en su manera de presentar. Y seguramente que muchas veces era medio ofensivo para muchos de ellos. Por eso es que la reacción de mucha gente, hasta de perseguirlo, de tirarle piedra, en fin, tantas cosas que encontramos en estos viajes apostólicos de San Pablo. Y ahora es la fundación de la iglesia en Corinto. Deja Atenas en este caso y comienza, por eso el versículo 1, después de esto, de todo lo que había sucedido. Ahora entramos en otro capítulo. Entramos en otro escenario en que Pablo dice, dejó Atenas y fue a Corinto. Solamente eso te presenta. Hemos hablado en los cursos anteriores, ustedes pueden volver ahí a través de YouTube, a través de Ñande Yarañe, en toda la parte donde encontramos sobre nuestro estudio bíblico del Nuevo Testamento. Y aquí dice el versículo 2, que también ya hemos estudiado, encontró a un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Bueno, esto, por ejemplo, es esencial y fundamental, ¿verdad?, que nosotros entremos un poco, que miremos un poco y que entendamos. Hablamos en los cursos anteriores de la presentación bíblica que aquí nosotros tuvimos y hasta incluso figura el edicto de Claudio. Si uno comienza a estudiar, es ciertamente algo que ha sucedido en ese tiempo. Quiere decir que la Biblia no miente, como se suele decir, ¿verdad? La Biblia tiene elementos históricos muy interesantes. Ciertamente que después sobre eso también uno reinterpreta
y uno va mirando cuál es el desarrollo y cómo el mensaje de Jesucristo a través de esta nueva comunidad, a través de los seguidores de Jesucristo, va dejando también su influencia en el corazón de la sociedad. Aquí nosotros encontramos, históricamente hay muchos estudios, ustedes pueden buscar también, pongan allí en YouTube, pueden buscar, en Google, yo suelo decir San Google, ¿verdad? Ahí nos tiene muchas respuestas muy interesantes, algunas cosas muy lindas, muy interesantes. Busquen un poco el edicto de Claudio y van a encontrar en este tiempo justamente coincide que hay un edicto de Claudio. Hay otros edictos y sobre todo era con respecto a la expulsión de judíos de Roma. Era una comunidad grande, se nota allí en Roma. Pero claro, aquí no nos dice gran cosa, solamente dice, acaba de llegar a Italia con su mujer Priscila a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Aquí, por ejemplo, exagera un poco porque si uno lee históricamente, el edicto de Claudio no obligaba a todos los judíos a salir de Roma, sino que aquellos que estaban causando disturbios. Y saben quiénes eran los que estaban causando disturbios o estaban comenzando a levantar un poco alboroto en Roma. Eran ellos mismos, la pelea interna entre el judaísmo y los judeocristianos, es decir, los judíos que comenzaban a entender que en Jesucristo se estaba cumpliendo todo el Antiguo Testamento. Entonces comenzaron los disturbios, es decir, las confrontaciones para decir que Jesucristo verdaderamente es el Mesías, que en Jesucristo se ha cumplido lo que Dios había prometido en la Torá, en el Antiguo Testamento, todo eso. Y entonces comienza un problema entre ellos mismos, ¿entienden? En la comunidad judía. Japea, no está ahí Claudio. Entonces, Claudio hizo un edicto no para mandarlo a todos los judíos fuera, sino que a todos aquellos que están causando alboroto, pejó más seco ahí. Apenas pepitamay, pellapose tumulto. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece para seguir adelante. Hoy leemos del primer libro de los Reyes, estamos en el capítulo 11, del 29 al 32 y luego el capítulo 12, 19. En cierta ocasión, Jeroboam, que estaba al servicio del rey Salomón, salió de Jerusalén y lo encontró en el camino el profeta Ahías de Silo. Este iba cubierto con un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó el manto que llevaba encima y lo desgarró en 12 pedazos. Luego dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a desgarrar el reino de Salomón. Tiene en tu mano y te daré las 10 tribus. Una sola tribu será para él, por consideración de mi servidor David, y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí entre todas las tribus de Israel. Fue así como Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Queridos amigos, ahí entonces este encuentro, esta narración que nos dice el geógrafo, se refiere a la división de Israel, del pueblo, la división. Aquí viene el profeta Ahías, el nombre del Señor. Jeroboam era simplemente
un servidor que estaba al servicio justamente de Salomón con el ejército. Pero Ñande Yara hoy Purúa lleva a Jeroboam para esta división. ¿Por qué? Y porque justamente anteriormente en los capítulos de este libro, primer libro de los Reyes, Salomón había dividido y se había separado verdaderamente del Señor. A pesar de su sabiduría, sin embargo, dice, inclinó su corazón hacia el mal. Siempre cuando estamos simplemente buscando lo nuestro, el egoísmo hace enseguida que nosotros destruyamos nuestro pueblo. ¿Qué sucede, queridos amigos? Anabe, la división del pueblo. Salomón, Güero, Copaco y las 12 tribus, a 10 jotanen manaja, ¿dónde va a votar a su hermana? Amba europea. Y porque nosotros no somos fieles a la palabra y no somos fieles y obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo. Cuando hay divisiones en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra nación, ¿quiénes son los que producen esta división? Hañandeta mantenico. Upear Ñande Yara este día Ñande para que seamos fieles y estemos atentos para que esto jamás suceda en medio de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco, se inició un periodo sin precedentes en la Iglesia Católica, la convivencia de dos papas en el mismo territorio durante casi 10 años. Ahora Francisco relata con detalle cómo fue la relación entre ambos en el libro Entrevista, El Sucesor, escrito con el vaticanista Javier Martínez Brocal. Es director y colaborador de Rome Reports y corresponsal del diario ABC y de la televisión La Sexta. Francisco alaba de su predecesor su experiencia y la capacidad que tenía para dar una perspectiva más amplia. Tenía esa capacidad de ampliar la visión para ayudarme a tomar una buena decisión. Nunca decía, no estoy de acuerdo. Sí recuerdo que decía, esto está muy bien así, pero habría también que tener en cuenta esto otro. El último encuentro público que se difundió entre ambos fue tras el consistorio de 2022, pocos meses antes de que Benedicto XVI falleciera. El libro por el momento se publicará en España el 3 de abril, pero se traducirá a varios idiomas. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Seminare
En una entrevista con la revista italiana Credere, el Papa ha vuelto a hablar sobre la controversia que generó la declaración Fiducia Supplicans. Dijo que nadie se escandaliza si doy la bendición a un empresario que quizás explota a la gente, y esto es un pecado gravísimo. En cambio, se escandalizan si le doy la bendición a una persona homosexual. Esto es hipocresía. Francisco explicó que la clave de lectura del documento es la acogida. En la entrevista también se abordaron otros temas como la mujer en la Iglesia. El Papa defendió el nombramiento de varias mujeres en altas esferas del Vaticano. Dijo que en ciertos aspectos hacen las cosas mejor que los hombres. Además, también preguntaron al Papa sobre su salud y sus problemas para caminar. Francisco dijo que la Iglesia se gobierna con la cabeza y no con las piernas. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 hemos iniciado. El versículo 2 ya habíamos estudiado, por lo tanto les invito de nuevo a los que quieran, vuelvan a nuestras páginas de YouTube, ahí tenemos todo lo que es el estudio bíblico de todos los días, nuestros cursos bíblicos, de una manera un poquitito más digamos, estudiada de cada uno de los versículos en la medida, ciertamente, de nuestras posibilidades. Hay muchas cosas que se pueden desarrollar mucho más. Por ejemplo, esto sobre el edicto de Claudio. Podríamos, y si ustedes buscan, como yo les dije ahí a través de los medios modernos hoy del Internet, es muy interesante, sobre todo lo que significó el edicto de Claudio, cuáles eran los motivos, cuáles eran los problemas. Principalmente, inicialmente, esta decisión del edicto de Claudio se refiere a todos aquellos que causaban tumulto entre ellos mismos en la misma comunidad de los judíos. Entonces le dice, no, a todos los que están armando tumulto, ábresenda por el botay. Y bueno, y aquí justamente nos está diciendo que él era de Ponto, que acaba de llegar a Italia con su mujer Priscila a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Tal vez el autor sagrado, como nosotros sabemos, Lucas procura siempre, desde su teología, ustedes se van a dar cuenta, de armonizar. No mostrar mucho, no mostrar demasiado el problema real así con crudeza. Siempre Lucas parece poner un poco el paño frío, como decimos nosotros, cuando existen problemas o dificultades. Incluso, ustedes se acuerdan, aquí estamos en capítulo 18, en el capítulo 15, recuerdan ustedes que está el primer concilio en Jerusalén. Eso mismo nosotros podemos leer en el capítulo 2 de la carta que escribe Pablo a los Gálatas, en donde él cuenta lo mismo. Pero ahí escribe Pablo en su carta, refiriéndose a ese concilio en Jerusalén. En el capítulo 15, aquí de hecho los apóstoles, lo escribe Lucas. Y cuando vos leas a Lucas, todo corre súper especial, súper lindo. O sea, hay reuniones, encuentros, todos se entienden, se abrazan, se da un besito y dicen, bueno, esto es lo que hemos decidido por la fuerza del Espíritu. Recuerden que siempre el Espíritu Santo, el que dirige la historia de la iglesia, según Lucas, ¿verdad?, es la tercera persona, es el tiempo, tercer momento del Espíritu Santo, es decir, que actúa en la comunidad. Entonces, más o menos, a pesar de que existen dificultades o problemas, es medio, ya es medio dulce de leche, ¿verdad?, que va caminando. Bueno, pero cuando nosotros llegamos a leer del capítulo 2 de los Gálatas, Pablo, muy enfurecido con respecto justamente a esto que se introducen y se meten y que quieren armar
tumulto y no entender verdaderamente lo que es la vida de Cristo, lo que Cristo nos reveló, ¿entiendes? O sea, Pablo se nota que no tiene filtro ya en nuestro lenguaje actual. Pablo no tiene filtro. Pablo dice, Pablo hasta podemos decir es un bocón, diríamos nosotros hoy. Y hoy la cosa, no tiene pelos en la lengua para decir. Él, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando le ve también a Pedro, que estaba medio disimulando, que cuando habla en una parte, parece que en Jerusalén todo era así, después vino, les visitó, vino solo, estaba tranquilo, estaba compartiendo con los paganos, todo era dulce de leche, todo era alegría. El Cristo que ya ha cumplido lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. De repente vienen, esto hemos leído también aquí, también lo encontramos en este capítulo 15, como yo le dije, vienen estos enviados de Jerusalén. Pablo cambia su actitud. Pedro cambia su actitud frente a estos paganos. ¿Para qué luego? Porque Pablo entonces no se calla y le dice a Pedro y se pelea con Pedro. Pero le enfrenta. ¿Cómo es eso que tú estás haciendo estas cosas, verdad? Entonces esto no tiene nombre. ¿Cómo es que hoy decir una cosa a los que están aquí? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a pensar esto que te están viendo? ¿Qué es lo que estás diciendo, verdad? Y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad.
balbucear, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Quédate junto a mí, abraza mi ser. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 hasta el 11, la fundación de la iglesia en Corinto. Y ya pues, la introducción, Pablo está viniendo desde Atenas, hizo un fenómeno discurso ahí a los atenienses, desde lo que se llama en este caso era del Areópago, en ese lugar donde todos hablaban, todos escuchaban. Recordemos que estamos en una cultura griega muy interesante y por lo tanto sabían escuchar años enduive, no que lleve, años enduive. Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Como en cualquier cultura que los griegos en este caso viven la democracia verdaderamente. Bueno, y así entonces acababa de llegar de Italia con Priscila, el amigo Áquila. Hemos hablado un poquitito sobre este edicto de Claudio, que más bien se refería no tanto a la expulsión a todos, como dice aquí los judíos, sino que a aquellos que eran perturbadores del orden, entre ellos mismos en este caso. Entonces eso no le gustaba al emperador y entonces les hace salir a todos los que están creando tumulto. Y continúa diciendo, ¿verdad? Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. En primer lugar, Pablo que va a verlos. Pablo que va. Esta tiene una actitud, se dan cuenta, porque enseguida vamos a comenzar ya desde los capítulos siguientes, desde el capítulo 18 casi al final del 18 y luego ya 19 en adelante, tenemos a un Pablo que va a comenzar ya su tercer viaje. Aquí estamos ya en el segundo viaje. Aquí ya tenemos otros compañeros. El primero es con Bernabé, luego se separan, luego comienza con Timoteo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le encuentra a este joven? Luego se va juntando allí. Ellas son tres así, porque él había ido con Silas y luego se le va juntando también cuatro. En realidad son los que van apareciendo. El que escribe aquí, que aparece de repente, se incluye él, y que los estudiosos nos dicen que probablemente era el mismo Lucas, el que escribe tanto el Evangelio como escribe Hechos de los Apóstoles, porque él mismo se va incluyendo dentro de la narración. A nosotros ahora nos interesa mirar esto que nos dice el agiógrafo. Pablo fue a verlos. Termina de esta manera. Pablo fue a verlos. Él entiende cuál es la situación. Es como decir, enterarse un poco de la vida de estos cristianos que estaban volviendo desde Roma. Y esto también a nosotros, Hechos de los Apóstoles en este caso, no lo estamos haciendo de los escritos de Pablo, que tal vez pueden ser más vivos y pueden ser mucho más reales al ser una carta escrita por Pablo. Aquí tenemos una reflexión de alguien que vivió con Pablo, que estuvo con Pablo, lo acompañó a Pablo, lo escuchó a Pablo, que es Lucas. Y te está diciendo, Pablo fue a verlos. ¿A quién le está visitando? Y le está visitando aquí a Áquila y a su esposa, Priscila, que acababan de llegar de Roma. Pablo se nota que conoció entonces sobre la iglesia de Roma, sobre los cristianos de Roma, desde aquí. Porque cuando uno porque después a continuación el versículo 3 nos va a contar cómo ejercía Pablo el mismo oficio de Áquila y todo esto. Entonces, él también se va y se aloja en la casa de Priscila.
se aloja en la casa de Aquila, vive con ellos, aquí en este lugar. Entonces, claro, en Corinto se encuentran ahí, muy interesante. Bueno, veamos un poco, a ver cómo es la cuestión en Roma. Seguramente que ahí Pablo aprendió muchísimo, porque Pablo, ya que era un arandú por una parte, y alguien que quieras o no quieras, se nota que Pablo tenía demasiado interés en presentar el Evangelio de Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara. Se preocupa, lucha, se empeña, busca. Y entonces si fue a verlo, y como ejercía el mismo oficio, se alojó en la casa y trabajaba con ellos, haciendo tiendas de campaña. Y esto más todavía, porque ellos trabajan juntos, se encuentran ahí. Y entre tereré y tereré, ya es peñante para entendernos mejor, entre descanso y descanso, y en el mismo trabajo, de acuerdo a este oficio que ellos tienen, ciertamente que Pablo se fue enterando mucho de la vida de Priscila, de Aquila, pero referente también a lo que era la comunidad de Roma. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando escuchas la palabra testigo, probablemente pienses en alguien que vio algo sorprendente o importante y que luego comparte ese testimonio con otros. La Biblia usa la palabra testigo de esta manera también, pero aquí hay algo fascinante. Esta palabra nos ayuda a entender la trama completa de la Escritura. En la Biblia, un testigo es básicamente alguien que vio algo sorprendente o asombroso. En hebreo, esta persona es un eid y en griego es un martus. Y si esa persona empieza a compartir lo que ha visto, decimos que está dando testimonio. En hebreo, wud, y en griego, martureo. Entonces, en la historia de Ruth, cuando Booz compra la tierra de la familia de Noemí, él llama a testigos que puedan observar la transacción, para que luego, si hay alguna disputa por la tierra, ellos puedan dar testimonio de lo que vieron. Ese es el significado básico de la palabra testimonio. Ahora bien, si seguimos esta idea a través de la Biblia, nos damos cuenta que Dios quiere un grupo de testigos, personas que puedan verlo y experimentarlo a Él para Wud o representarlo ante el mundo. Y es así como, empezando en la historia del Éxodo, el pueblo de Israel da testimonio de Yahweh como el poderoso rey de las naciones cuando lo rescata de la esclavitud. Luego, Él designa a esta nación para que dé testimonio o Wud al resto de las naciones de lo que ellos acababan de experimentar. Él les llama a ser un reino de sacerdotes o un pueblo que conecte todas las demás naciones con Yahweh, el verdadero Dios y Rey. Pero hay un gran problema. Los israelitas no son buenos testigos. De hecho, empiezan a adorar a otros dioses. Así que Dios levanta un testigo principal, Moisés, para que haga wud o dé testimonio al pueblo, que se supone que serían los verdaderos testigos. Cuando Moisés se encuentra con Yahweh en el monte Sinaí, él ve y experimenta a Dios cara a cara. Cuando regresa, el wud da testimonio al pueblo acerca de su experiencia. Incluso, él escribe una canción como testimonio, de modo que ellos nunca olvidaran cómo Dios los ha cuidado y rescatado. Pero mientras sigue la trama, Israel sí lo olvida. Ellos fallan en ver a Dios de manera verdadera, por lo cual le fallan como sus testigos. Así que Dios levanta profetas que son como Moisés para wud, esto es, para abrir sus ojos y que puedan ver quién es Dios verdaderamente. Como Isaías, que tiene una visión de Dios como el Rey cósmico, y él es enviado a wud, a dar testimonio al Israel de sus días, porque eran ciegos y corruptos y no reconocían a Dios como su rey. Así que Isaías dice que un día Dios levantaría un gran testigo,
una figura llamada el siervo. Él abriría los ojos de los ciegos, de manera que verdaderamente pudieran ver a Yahweh y dar testimonio a las naciones de que su Dios es el Rey que salvará al mundo. Y entonces vamos a la historia de Jesús, y lo vemos proclamando que Él es ese siervo y el testigo del que habló Isaías. Él es el testigo máximo, o en griego, el martus. Las multitudes dan testimonio sobre Él, diciendo que Él está trayendo el reino de Dios y que ese reino ya estaba aquí, a través de Él. Ellos ven a Jesús sanando personas y hasta restaurando la vista de los ciegos. Muchos reconocen quién es Él y responden a este mensaje, pero muchos otros se rehúsan a ver quién es Él verdaderamente. Ni siquiera los líderes de la nación están dispuestos a escucharlo, y en vez de ello, matan a Jesús por dar testimonio del reino de Dios. Esto es por ser un martus. Y de hecho, de ahí viene la palabra mártir. Pero luego, después de la muerte de Jesús, algo asombroso sucede. Los amigos de Jesús lo ven resucitado de entre los muertos y reconocen que Él es el Rey divino. Yahweh mismo ha venido a rescatar al mundo. Luego de eso, Jesús los envía a martureo, es decir, a dar testimonio a las naciones, a que abran sus ojos para que vean a este Rey resucitado, quien ha vencido la muerte y quien ofrece libertad y rescate, dando esperanza de una nueva creación. Y es esta historia de Jesús la que se esparce por todo el mundo, mediante el fiel testimonio de sus seguidores. Y aún al día de hoy, cuando alguien escucha la historia de Jesús y experimenta el amor de Dios por la humanidad, lo más natural que puede hacer es simplemente dar testimonio. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán.
soy Señor y Maestro, y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino y el camino, soy la vida y la verdad. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo habla con Aquila, habla con Priscila, trabaja con ellos, el versículo 3 que subrayamos ahora. Como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Esto demuestra de cierta manera la actitud también de Pablo. Pablo en muchas ocasiones va diciendo y va expresando: yo no quiero ser carga para nadie. La vida cristiana no puede ser carga para otros. Yo no voy a estar dependiendo directamente, ¿verdad? A pesar de que en algún momento él dice, bueno, todo lo que yo estoy haciendo por ustedes, tal vez, si ustedes se dan cuenta, ustedes tendrían que, entre comillas, como diciendo, pagarme más o menos, ¿verdad? Lucas en su evangelio también habla, pero es mucho más exigente. No sé si ustedes se dan cuenta que Lucas es mucho más exigente entre los evangelistas cuando Jesús envía a sus misioneros. No lleven, dice Lucas, no lleven nada. Pablo es el que está influenciando entonces también en Lucas. Porque si Pablo es el que predica, Lucas le escucha. Lucas era mucho más joven, ciertamente, va aprendiendo. Lucas tampoco fue discípulo de Jesús, no estuvo directamente, no lo ha conocido. Lucas ya le está conociendo a Jesucristo a través de Pablo. Pablo tampoco le ha conocido a Jesús. Pablo lo conoce a Jesús adentrándose después en la Torá y escuchando a los mismos cristianos, ¿verdad? Pero sobre todo en su reflexión. Yo sostengo esa teoría, ¿verdad? Que Pablo es un autodidacta con esta experiencia profunda de Jesús. ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde? Como Pablo
era muy interesado en las cosas, se nota, en saber, conocer, entrar, profundizar. En síntesis, no era una persona fanática, a pesar de que él dice, ¿verdad?, que yo era un fanático, fariseo, decía, fanático. Sin embargo, se nota que no tanto, porque si fuese, bueno, fanático al comienzo, ¿verdad?, porque hace perseguir a los cristianos. En ese sentido, sí, un fanatismo ya está bastante pasado un poco, porque manda a encarcelar, matar a los cristianos, etc. Pero es ahí, justamente, esa es la teoría que yo sostengo, ¿verdad? Incluso que después yo digo que esa espina, ¿verdad?, que lleva Pablo, esa espina que lleva en su cuerpo y siempre como que le atormenta, habrá sido esto de que él no se autoperdonaba, le costaba, o sea, le venía al remordimiento de su conciencia de que haya perseguido a los cristianos, encarcelado y algunos incluso hecho matar, ¿entienden? Y entonces le pesaba la conciencia. Llevo una espina, un aguijón, ¿verdad? Un aguijón que a mí me molesta, que es entonces lo que tengo aquí por dentro. Bueno, en fin, son cosas muy interesantes que nosotros tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir entendiendo para profundizar más también. Mucho se escribió sobre eso para saber cuál es ese aguijón, qué es lo que a Pablo le molesta, le duele, qué es lo que Pablo no puede, entre comillas, como autoperdonarse. Y posiblemente haya sido eso, ¿verdad? Bueno, pero aquí Pablo va, se encuentra con ellos, al mismo tiempo ahora, al ejercer este mismo oficio que ellos hacían tiendas de campaña, entonces se encuentra y le viene como anillo al dedo. Y Pablo entonces es un gran comunicador y nosotros sabemos que Pablo por eso es el verdadero patrono, ¿verdad?, de la comunicación, Pablo. ¿Por qué? Y porque está siempre con todas las antenas, está escuchando, está mirando, está queriendo entender lo que sucede de esta nueva propuesta de Dios. Esta propuesta del Señor que se manifiesta principalmente con el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. Y por eso es que Pablo aquí, cuando tiene más informaciones, nada más y nada menos que de la capital del centro del imperio, que es Roma, imagínense, se encuentra con alguien que estuvo viviendo ahí, con alguien que se ha dedicado, con alguien que incluso no solamente conoce la ciudad, no solamente vivió en esa ciudad, sino que como judío también él compartió en las sinagogas, compartió con otros, con ciudadanos suyos, y ahí entonces es donde Pablo inteligentemente comienza a sacar datos, a interesarse. Desde aquí seguramente, yo por lo menos tengo esta firme convicción, que Pablo comienza ya a organizarse como para una visita o para ir mucho más allá de lo que significaba no solamente Tierra Santa, ahora ya estamos en Grecia. Imagínense dónde se va Pablo, a fundar las primeras iglesias. Y todas las cartas que nosotros tenemos prácticamente son a las comunidades de Grecia. Y eso nos hace abrir los ojos. Y aquí, especialmente, al ejercer este mismo oficio, al alojarse en la casa de Áquila y de Priscila y trabajar con ellos haciendo estas tiendas de campaña, él va aprendiendo y va entendiendo qué es lo que Dios le está ofreciendo ahora en esta oportunidad. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook,
Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.